Veremos durante esta semana lo que son los lenguajes de programación. Ya vimos anteriormente entonces lo que correspondía al lenguaje de pseudocódigo, que es bastante similar. Ya pues para digamos hacer una aproximación a un lenguaje de programación y vamos a ver en esta clase unas diferencias entre un lenguaje natural y el lenguaje de programación para después ver entonces el lenguaje que nos atiende en este curso, que sería entonces Python. Vamos a ver entonces como tal ese lenguaje el día de hoy y también durante estas semanas que siguen. Entonces tenemos que un lenguaje, ¿cierto? Es una herramienta que sirve para registrar pensamientos, ideas, ¿cierto? Símbolos, bueno, digamos cantidad de cosas que tenemos entonces que comunicar y obviamente pues digamos tenemos obviamente pues digamos metodologías que sería como el lenguaje corporal, algunos digamos a través de señas y también digamos cierto a través también pues de imágenes, de símbolos. Entonces tenemos que las máquinas, las computadoras como tal, ellas tienen un propio lenguaje que se llama lenguaje máquina. Es un lenguaje bastante sencillo, un lenguaje bastante básico, que son simplemente bits, es decir, ceros y unos. Ella nada más entiende el estado encendido y el estado apagado, o sea, ceros y unos. Entonces, los comandos que uno va como tal a usar en la computadora son bastante sencillos, pero es cierto que son, digamos, pues puntualmente poder, digamos, darle órdenes, pero todo esto tiene que ir interpretado a través de ceros y de unos. Y obviamente esos comandos que uno va a usar para ello, para que la computadora pueda entender lo que yo le quiero a ella decir, es a través de una lista de instrucciones. O también, digamos, muchas veces se coloca así como la abreviación de IL. Entonces, ninguna computadora actualmente es capaz de crear un nuevo idioma, pero lo que sí puede hacer es que puede interpretar el lenguaje natural a través pues como de otros programas y convertirlo en un lenguaje que para ella sea fácil de identificar, para ella pues sea como tal fácil también de leer. Entonces esos lenguajes de máquina que las computadoras cierto usan son lenguajes que son desarrollados por nosotros los seres humanos. Ahora, ¿qué hace cierto digamos en sí un lenguaje? Bueno, podemos decir que sin importar pues cada idioma, cierto, bien sea pues que sea máquina o el idioma natural, pues consta obviamente, digamos, de las partes que son un alfabeto, pues que es obviamente un conjunto de símbolos para que yo pueda formar obviamente pues las palabras de cierto idioma. Por ejemplo, digamos, tenemos cierto el alfabeto latino, pues para el inglés, también tenemos cierto el chino, tenemos cierto obviamente el cirílico para el ruso, bueno, así, etcétera. El léxico es también conocido como el diccionario. Entonces son las palabras que ese idioma en particular, ese lenguaje en particular, le ofrece a los usuarios. Entonces digamos que, por ejemplo, una palabra como computadora que proviene pues, del diccionario en inglés, mientras que digamos ¿cierto? Otra que dice ABCD, ¿cierto? Entonces la palabra, digamos, por ejemplo, chat, ¿cierto? Que está presente en los diccionarios de inglés y en francés, pero que sus significados son diferentes. Eso es el conjunto como tal de palabras, ya como un diccionario pues en sí. La sintaxis son las reglas que bien sean formales o informales, bien sea que sean escritas, que sean ya interpretadas de manera intuitiva, que se usan para precisar en una oración cómo van entonces unidas las palabras para que sea una oración válida. Y también tenemos entonces la semántica, que son también unas reglas, pero que lo que hacen es poderle dar sentido entonces como tal a las oraciones. Entonces tenemos que la lengua como tal de las computadoras no es entonces similar al lenguaje humano. El lenguaje humano se considera ¿cierto? Un lenguaje de alto nivel, mientras que el lenguaje de las computadoras de la máquina se considera como un lenguaje de un nivel, ¿cierto? Digamos, primario, ¿cierto? O sea, de un nivel básico. Y eh, lo que se requiere, pues entonces, ¿cierto? Es que toda, digamos, esa estructura que tenemos en el lenguaje humano, o sea, en ese lenguaje de alto nivel que sería, pues, el lenguaje que nosotros hablamos, poderlo, digamos, convertir obviamente pues poderlo digamos interpretar, ¿cierto? Para que la máquina pueda entonces como tal ejecutarlo. Tenemos digamos que un lenguaje pues escrito, perdón, que un programa pues que digamos está escrito digamos en un lenguaje de programación de alto nivel, se le conoce como código fuente, pues que está como en contraste con el código de máquina que ejecutan por las computadoras. Y así del mismo modo, pues el archivo que contiene ese código fuente se le conoce como archivo fuente.
vemos una gran diferencia entonces entre los conceptos, que es importante que por acá los analicemos, es porque ya habiendo hecho la distinción entre un lenguaje natural, ¿cierto? Y un lenguaje de máquina, que es el que obviamente pues eh, uno como programador lo hace para que la máquina, ¿cierto?, pueda entender ese lenguaje de alto nivel que es el que uno maneja. Existen, yo te digo, como decir, dos maneras de poder hacer toda esta metodología para que la máquina entienda lo que yo le quiero allá decir, el conjunto de instrucciones, y es la compilación o la interpretación. Entonces, ¿cierto? Si bien ya sabíamos que la programación en una computadora, ¿cierto?, yo la hago a través de una secuencia de instrucciones, el efecto, digamos, puede ser diferente pues en cada caso, ¿cierto? Digamos, también depende obviamente, ¿cierto? Digamos, de cómo el programador pues ejecuta las instrucciones, del conocimiento pues que tenga también de su experiencia. Entonces, digamos que esa composición tiene que ser correcta básicamente como en cuatro aspectos, ¿cierto? O sea, digamos, respecto como tal a esa programación que se hace o a esa secuencia pues de instrucciones. Entonces, tiene que tener básicamente, ¿cierto? Algo que es alfabéticamente, o sea, un programa se tiene que escribir en una secuencia de comandos que sea reconocible. También léxicamente, es decir, cada lenguaje de programación pues tiene un propio diccionario y yo necesito aprender cuáles esas palabras, ¿cierto?, reservadas para que ¿cierto?, pues yo pueda, digamos, dominarlas y pueda, digamos, obviamente, pues poderlas utilizar de la manera correcta. También estar sintácticamente, es decir, que cada idioma, ¿cierto?, pues tiene obviamente sus reglas y deben también ser obedecidas. Y también semánticamente, es que el programa que yo elabore, que yo diseñe para la computadora, también tiene que tener sentido. Entonces son alfabéticamente, léxicamente, ¿cierto?, sintácticamente y semánticamente. ¿Cierto? Sabemos entonces que como obviamente detrás de quien programa pues una máquina hay un humano, sí, pues digamos que también se puede cometer errores en estos sentidos, entonces en la parte de darle sentido como tal a las instrucciones, en las reglas pues que se deben de seguir, si de pronto no se conocen bien todas las palabras que están reservadas y no se dominan, ¿cierto? O si digamos alfabéticamente pues se escriben como tal comandos que no son reconocibles. Entonces, pues puntualmente, ¿cierto? Como nosotros tenemos es que decirle a la computadora que ejecute esa serie de instrucciones que nosotros le vamos a dar que cumple con estas cuatro características anteriormente mencionadas, yo tengo que convertir ese programa, ¿cierto?, en un lenguaje, ¿sí? Sabemos entonces que la traducción, ¿cierto?, puede ser obviamente realizada por una computadora que me va a hacer que todo sea mucho más rápido y eficiente. Entonces hay dos maneras diferentes para que yo pueda transformar un programa del lenguaje mío, es decir, del lenguaje de alto nivel, de cómo yo escribo, de cómo nosotros nos comunicamos, a un lenguaje de máquina. La primera de ellas se llama la compilación, ¿cierto? Y la compilación entonces lo que hace es que el programa fuente se traduce una sola vez, ¿cierto? Obviamente cada vez que se vaya modificando se vuelve, ¿cierto?, a traducir. Pero entonces el programa fuente se traduce una sola vez y se obtiene un archivo que sería ese archivo fuente. Ese archivo, ¿cierto?, que contiene pues el código de la máquina, entonces ya digamos, ¿cierto?, yo lo puedo como tal ya distribuir en muchas más computadoras, ¿cierto? Y pues digamos que esta acción como tal, ¿cierto?, donde el programa se tradujo y yo obtengo, ¿cierto?, ese archivo fuente y lo puedo ya distribuir y colocar ¿cierto?, en otros ordenadores, pues se le conoce entonces como compilación, ¿cierto? O también traductor. Y también la otra modalidad o la otra metodología sería la interpretación. Entonces, ¿cierto?, digamos que yo o cualquier persona que contenga pues, o sea, o que sea pues digamos un usuario de ese código, puedo traducir el programa fuente, ¿cierto?, cada vez que se está ejecutando. Entonces, el programa lo que hace, ¿cierto?, es que hace este tipo como de transformaciones y, ¿cierto?, digamos, se va pues como tal a denominar como un intérprete, ¿cierto?, ya que lo que hace él es que va a interpretar el código cada vez que está destinado a ejecutarse. También, ¿cierto?, eso que significa que no se puede distribuir el código fuente, ¿cierto?, tal como está, porque el usuario final también necesita que el intérprete lo ejecute, ¿cierto? Digamos, a diferencia del compilador donde, ¿cierto?, yo lo traduzco una vez, obtengo ese archivo fuente y ya lo puedo distribuir por acá, ¿no?, ¿cierto? Por acá, ¿cierto?, en la medida, ¿cierto?, en que las instrucciones se van dando, ¿cierto?, en que se va ejecutando, se va también interpretando. Listo. Entonces, debido pues como tal, digamos, ¿cierto?, obviamente, pues a estas razones, pues que son bastante fundamentales, un lenguaje de programación de alto nivel está diseñado para que sí o sí pueda compilarse o interpretarse. ¿Qué hace realmente el intérprete? Entonces vamos por acá a suponer que hemos escrito un programa
y existe, ¿cierto? Ahora como un archivo de computadora, ¿cierto? Que es realmente una pieza pues de texto donde se está como tal ese código. Entonces, eh, ¿cierto? Pues digamos que es un texto como tal, o es un archivo pues de texto, ¿cierto? Que no, digamos, no tiene pues como tal ninguna arandela extra, ni de fuente, ¿cierto? Ni de color, ni imágenes, ¿cierto? Nada más es como tal texto puro. Lo que hace el intérprete es que lee ese código fuente de una manera, ¿cierto? Que sea muy común para nuestra cultura, de arriba hacia abajo, ¿cierto? De izquierda a derecha, pues digamos que también hay algunas excepciones, pero, ¿cierto? Digamos, en primer lugar va como tal a leerlo, ¿cierto? Digamos, como tal en todas estas modalidades. Y lo que él va a hacer es que va a verificar si todas las líneas, ¿cierto? Subsiguientes son correctas. Tratando el que, ¿cierto? Esté bien alfabéticamente, ¿cierto? Léxicamente, sintácticamente, semánticamente, que tenga también un sentido. Entonces, si el compilador como tal, ¿cierto? Encuentra un error, acaba como tal su trabajo y el resultado sería un mensaje de error, ¿cierto? Eso sí, digamos, lo haría un compilador, pero el intérprete lo que hace, ¿cierto? Es que va a informar entonces en qué parte se encuentra el error y también, digamos, ¿cierto? Pues como qué lo causó, ¿sí? Pero digamos, también es lo que se llaman las excepciones. También habrán casos donde se pueden, digamos, como que presentarse algunas ambigüedades, ¿cierto? Debido, digamos, a que el intérprete pues no puede, digamos, como seguir las instrucciones de manera más exacta, ¿cierto? Y digamos, no pueda como detectar errores que en realidad vengan desde líneas de código mucho más arriba, ¿cierto? Digamos, y él ya pues como decir, detectó otras que se encuentran pues mucho más abajo, ¿cierto? O sea, recordemos que cuando las interpreta, él lo que va a hacer es que va a interpretar línea por línea, ¿cierto? Digamos, en ese orden, ¿cierto? Digamos, ejecuta la primera línea, ¿cierto? Digamos, él pues obviamente la ejecuta, ¿cierto? O sea, pues la traduce, ¿cierto? Y así como tal, en ese orden como tal en que se encuentran escritas, ¿cierto? Ahora, ¿cierto? Miren que si la línea va bien, el intérprete lo que hace es que la intenta ejecutar, ¿cierto? Y digamos como que hace una pequeña triada que sería lectura, verificación y ejecución y que puede repetirse muchísimas veces, ¿cierto? Digamos, pues más veces que el número real de líneas en el archivo fuente. Entonces también es posible que una parte significativa, ¿cierto? De ese código se ejecute con éxito mucho antes de que el intérprete inclusive encuentre un error, que es como el comportamiento normal que tienen pues obviamente en todo este modelo. Y uno podría preguntar, bueno, pero ¿cuál sería mejor? ¿La compilación, cierto? O interpretación. Y realmente, ¿cierto? Digamos, la respuesta no es como tan obvia, porque si digamos ambos modelos, pues cierto, digamos, pueden servir de acuerdo como tal a la finalidad del programa entonces que se esté aplicando o digamos que se esté pues como tal diseñando, ¿cierto? Digamos habrán lenguajes de programación que estén orientados, ¿cierto? En compilarse para obtener ese archivo fuente y luego poderlo ejecutar en otras máquinas, pero digamos, ¿cierto? También están obviamente esos lenguajes como Python, ¿cierto? Que se encuentran pues básicamente diseñados pues para que se pueda interpretar, ¿cierto? Y que en la medida en que yo la línea, ¿cierto? Pues las creo, ¿cierto? Digamos cuando las traduzca se ejecute, ¿cierto? Y, o sea, pues que lo haga así como tal en, en, en tiempo real, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué tenemos entonces? Ventajas y desventajas respecto a la compilación y a la interpretación. Entonces, la compilación, ¿cierto? Como ventaja, recordemos que la ejecución del código, ¿cierto? Suele ser más rápida. ¿Por qué? Porque se traduce solamente una sola vez y ya como tal queda el archivo fuente. Sobre el usuario debe tener el compilador y ya el usuario final, ¿cierto? Puede, digamos, usar el código final porque se genera un archivo que ya está como tal traducido. El código traducido se almacena en lenguaje máquina, ya que es muy difícil de entender. Recordemos, ¿cierto? El lenguaje máquina es ceros y unos. Y es probable entonces que, ¿cierto? Digamos, los propios inventos que uno haga, trucos de programación, sigan siendo, ¿cierto? Secretos porque digamos ya que como tal el programa o más bien el archivo fuente, ¿cierto? Que digamos ya viene como tal compilado. Sí, desventajas entonces de la compilación. La compilación, digamos, en sí misma puede llevar mucho tiempo y es posible que yo no pueda ejecutar el código inmediatamente después de cualquier modificación porque tenga que esperar a que se traduzca todo el código completo para poderlo ejecutar, ¿cierto? Y también tiene, pues tengo que tener muchos, o sea, tantos compiladores, muchos como plataformas de hardware en los que yo desee que se ejecute ese código, ¿cierto? Como recordemos que lo que él va a hacer es que lo va a traducir al lenguaje de máquina, ¿cierto? Si digamos yo tengo, pues, ¿cierto? Digamos varias pues, plataformas, ¿cierto? De hardware que son distintos, ¿cierto? Digamos tendría entonces que tener un compilador para cada una de ellas. En cuanto a la interpretación, ¿cierto? Los intérpretes. Ventajas tenemos es que puede ejecutar el código en cuanto lo complete, ¿cierto? O sea, como decimos, hay fases pues, adicionales de traducción,
¿cierto? Y también el código se almacena utilizando un lenguaje de programación, ¿cierto? Que no es pues el de la máquina, lo cual significa, ¿cierto? Que digamos yo lo puedo poner a correr en computadoras que usan diferentes lenguajes de máquina. No compila, ¿cierto? El código por separado, ¿cierto? Para cada arquitectura diferente. Y recordemos, ¿cierto? Que entonces yo no tengo que esperar, ¿cierto? Pues a que se compile el programa, se traduzca, sino que yo, digamos, en la medida que yo haciendo la modificación, yo lo puedo interpretar, traducir y ejecutar. Desventajas que tiene la interpretación, ¿cierto? Y es que, pues, no se debe esperar que incremente, ¿cierto? Obviamente, pues, el código a alta velocidad, ¿cierto? Pues digamos ya que el código lo que va a hacer es que va a compartir la potencia de la computadora, ¿cierto? También con el intérprete, por lo que no puede ser realmente muy rápido, ¿cierto? Y también tanto el usuario final como uno mismo, que digamos que esto sería quien hace el programa, debemos de tener el intérprete para poder ejecutar su código, ¿cierto? Digamos, por decir, si por acá vamos a tratar entonces el lenguaje de programación Python, ¿cierto? Tanto yo como otra persona, ¿cierto? Que digamos, pues también va, llegamos a mirar el programa, ambos tenemos que tener entonces, ¿cierto? Ese intérprete para que pueda entonces correr el programa hecho en Python en ambas máquinas distintas. Ahora sí, ¿cierto? ¿Qué es Python? Bueno, Python es un lenguaje de programación de alto nivel, como ya lo habíamos mencionado entonces, ¿cierto? Es un lenguaje de uso común pues, por los humanos, que extremadamente es interpretado, es orientado a objetos, es de uso generalizado, con una semántica muy dinámica y también pues que se usa para una, pues, un programa multipropósito. Cierto, Python, pues cierto, viene digamos como tal del nombre como el gran serpiente, como la Python, pero en realidad el nombre como tal de ese lenguaje de programación se lo dio el fundador, que es este señor que se llama Guido Van Rossum, a través de una vieja serie pues, de comedia de la BBC que se llamaba Monty Python's Flying Circus. Y digamos que tuvo como mucho apogeo, ¿cierto? Esta serie pues como tal, ¿cierto? Que él, digamos, como que le gustó bastante y pues decidió colocarle como tal el nombre de esta serie, pues como tal, a este programa, pues como tal, y no digamos como a ese programa de televisión. Su fundador entonces, tenemos entonces que una de las características pues de Python, ¿cierto? Es que pues en realidad es el trabajo que lo hizo una sola persona y por lo general, digamos, los lenguajes pues, de programación, ¿cierto? Digamos grandes, pues como JavaScript, bueno, todos estos son publicados por grandes compañías que emplean a muchísima gente profesional en el área obviamente del desarrollo de software y digamos que también debido pues como las normas de derecho de autor es muy difícil nombrar a cualquier persona, ¿cierto? Parece que esté como involucrada en cuanto al proyecto, pero Python es una excepción. ¿Por qué? ¿Cierto? Digamos, no hay muchos idiomas con autores que son conocidos por su nombre y Python fue creado obviamente por Guido Van Rossum, que nació en 1956 en Haarlem, pues, en los Países Bajos, y él, digamos, ¿cierto? Obviamente, él no lo desarrolló, ¿cierto? Ni tampoco pues, lo evolucionó con todos los componentes que existen hoy en la actualidad, porque, ¿cierto? Digamos, ya a partir de ahí, pues, es una comunidad la que ya se ha encargado entonces de dar, ¿cierto? Como todo ese soporte y ese mantenimiento, pues, a Python. Pero la velocidad con la que Python se extendió por todo el mundo fue el resultado, ¿cierto? De miles, de mucha gente que era, ¿cierto? Pues digamos, programadora, que eran usuarios, ¿cierto? Que digamos, gente, pues que muchos de ellos tampoco eran especialistas en TI, pero que digamos, ¿cierto? Eran bastante gomosos y que como el lenguaje, ¿cierto? Estaba pues diseñado para ser bastante sencillo, bastante dinámico, ¿cierto? Didáctico. ¿Cierto? Entonces digamos que obviamente esa primera idea pues llegó como en la cabeza de este señor, de Guido, y ya pues digamos que se colocó así pues a exposición para que fuera pues un lenguaje de código abierto, para que llegamos el resto pues, de la comunidad pudiera modificarlo y también pudiera mejorarlo. Cierto, este proyecto entonces fue creado por hobby, como les comentaba entonces, cierto, pues básicamente él comenta que en diciembre del 89 pues estaba como buscando un proyecto de programación como si fuera un pasatiempo para estar un poquitico más ocupado toda esa Navidad, que ya la oficina donde él trabaja pues está cerrada, pero él tenía una computadora en casa y decidió escribir un intérprete para el nuevo lenguaje de scripting en el que había estado pensando últimamente. Dice, cierto, digamos un descendiente de ABC que traería a los hackers de Unix y que eligió a Python como un título de trabajo para el proyecto. ¿Cierto? Están, digamos, obviamente como digamos, pues haciendo alusión nuevamente a ese programa pues, de televisión que tanto pues, le gustaba. ¿Qué objetivos tiene como tal Python?
Sí, básicamente en el 99 los objetivos que definió su fundador Guido van Rossum fue que fuera un lenguaje fácil e intuitivo, que fuera, digamos, tan poderoso como los principales competidores de ese momento, que fuera de código abierto para que cualquier persona pueda contribuir con el desarrollo, que el código abierto pues sea muy comprensible, que como el inglés como tal sencillo, pues el técnico, y también que sea obviamente muy adecuado para tareas cotidianas, pues que pues, también pueda como facilitar tiempos de desarrollo muy cortos. 20 años después, obviamente, ¿cierto? De la creación y de que, ¿cierto? Digamos, cada intención de esta se haya cumplido. Entonces, ¿cierto? Pues, como decir, ya muchas fuentes dicen que Python es el lenguaje de programación que es más popular hoy por hoy en el mundo, ¿cierto? Y otra gente, pues, que afirma que es como el tercero o el quinto, ¿sí? Igualmente, pues, sabemos que Python, pues, ocupa todavía un alto rango, ¿cierto? En el top 10, ¿cierto? En cuanto a los lenguajes de programación de alto nivel. Sí, que Python, ¿cierto? No es una lengua joven, pues, ¿cierto? Digamos, ya es un lenguaje que tiene un tiempo de recorrido, pero que relativamente, ¿cierto? Digamos, pues, es bastante, ¿cierto? Como decir, pues, mucho más joven, ¿cierto? Que muchos otros lenguajes que se encuentran en el mercado. Eh, ¿Cierto? Y que digamos obviamente es un lenguaje que también pues permite como aperturar para que personas que no sean expertas en el desarrollo de software pues permiten digamos como decir estar más familiarizados con este mundo y ya después de que aprendan este lenguaje pues puedan pasar ¿cierto? Digamos a otros lenguajes pues que tienen una sintaxis un poquitico más compleja. ¿Cierto? Ahora, ¿qué hace como tal especial a Python? ¿Cierto? Recuerdas por acá entonces que tanto programadores viejos, jóvenes, expertos, gente novata, lo adopta porque tiene, digamos, como la facilidad pues de que se aprende muy sencillamente, ¿cierto? Digamos que la curva como tal pues de aprendizaje es mucho más corta respecto pues como a otros lenguajes, entonces digamos que uno puede arrancar a programar mucho más rápido, es muy fácil de enseñar, ¿cierto? Diciendo pues como tal que la carga de trabajo pues para enseñanza es menor que la que se requiere en otros lenguajes, ¿cierto? Y que se puede poner mucho más énfasis en cuanto a las técnicas de programación generales, independientemente del lenguaje, ¿cierto? También es fácil de utilizar, pues para, digamos, escribir un software nuevo, es posible, ¿cierto? Escribir, digamos, código más rápido cuando uno usa Python y también se aprende como tal las palabras que se encuentran ya reservadas. Es fácil de entender, a menos también, digamos, ¿cierto? Pues el código que uno puede mirar de otro programador también es fácil de comprender. Es fácil también de obtener, de instalar y de desplegar. Pues recordemos que Python es gratuito, es abierto y es multiplataforma. Y que no todos los lenguajes, obviamente, digamos, tienen estas facilidades, porque también hay unos que son también pues pagos y que están pues como decir, también reservados, ¿cierto? Bien sea para ciertas plataformas. Entonces, ¿cierto? Sabemos que Python no es obviamente la única solución en el mercado, ¿cierto? Pero digamos sí, pues tiene, digamos, mucha acogida, tiene cada vez más personas que lo están aprendiendo a usar y, ¿cierto? Que digamos, pues Python está también implementado muchísimo, ¿cierto? Y en todo lo que sería el análisis de datos. Y tutoriales como tal de Python, pues en el mundo, ¿cierto? Tenemos lo que sería Perl, ¿cierto? Que es un lenguaje pues, de scripting que originalmente pues, fue escrito por Larry Wall. También tenemos Ruby, ¿cierto? Que es un lenguaje también de scripting que fue escrito por Yukihiro Matsumoto, ¿cierto? Digamos, el primero pues es más regional, pues más conservador que Python y se conserva pues parece más que todo como a lenguajes derivados, ¿cierto? Del lenguaje pues ese clásico, ¿sí? Y pues digamos que Ruby, ¿cierto? Es digamos un poquitico más innovador, está pues lleno de ideas nuevas, ¿cierto? Digamos que Python se encuentra como básicamente pues entre estos dos, ¿sí? Donde se puede ver, ¿cierto? Python pues como tal ya entrando en acción, ya digamos implementado, pues se ve casi todos los días en todas partes. De hecho, ¿cierto? Se usa mucho para implementar completos servicios de internet como motores de búsqueda, almacenamiento en la nube, herramientas, redes sociales. Entonces, digamos, cuando uno usa muchos de esos servicios, en realidad está muy cerca de Python, ¿cierto? Porque, digamos, todo eso fue también programado pues, en este lenguaje. Sí, pues digamos que hay muchas herramientas de desarrollo que se implementan cada vez más con Python. Se escriben, pues, digamos, ¿cierto? Con más aplicaciones, ¿cierto? Pues, de hecho, ¿cierto? Hay muchas, ¿cierto? Dependencias como tal también, pues, del sector de la educación, del sector científico que han abandonado como herramientas que eran más manuales y también se han pasado pues como a Python, ¿cierto? Pues por lo que les comentaba que es muy bueno para manejar grandes volúmenes de datos, ¿cierto? O sea que digamos pues también hay muchas empresas que pues los desarrollos que hacen a través del Big Data, ¿cierto? También lo hacen con Python, ¿cierto?
Y cierto, pues digamos que pues de pronto cierto, pues también miran, cierto, digamos en qué sentido, cierto, digamos sería pues como donde no se aplicaría Python. Pues primeramente cierto sería como en programación de bajo nivel, cierto que también es llamado como cercana al metal, pues como para hacer como esa cercanía con la máquina, cierto. Y bueno, digamos cierto, si se sea pues como implementar un controlador o un motor gráfico, pues que sea muy efectivo, digamos que para ese caso no sería Python. Y también para dispositivos móviles, pues para las aplicaciones, estaba aún a la espera pues como de ser conquistado pues todo este proyecto, ¿cierto? Digamos que de hecho pues como es cierto pues Python también consume pues bastante memoria, pues cierto digamos que todavía no se ha contemplado, ¿cierto? El que ya se pueda como instalarse, porque recordemos que pues las aplicaciones, ¿cierto? Pues para dispositivos móviles deben de ser pues bastante livianas, ¿cierto? Y también pues deben, digamos, de tener un rendimiento muy óptimo, ¿cierto? Pero digamos en sí, sí hay pues como digamos unas pruebas, ¿cierto? Que también la ha hecho pues como si Microsoft para también tener como cierto un Python en una versión mucho más rápida, como un faster ese Python. Ahora, ¿cierto? Digamos, también tenemos pues que hay más de un Python, ¿cierto? De hecho, pues digamos, hay como tipos principales de Python, ¿cierto? Que son llamados Python 2 y Python 3. Python 2 es como la versión anterior del Python original, y digamos que el desarrollo se ha estancado intencionalmente, ¿cierto? Pues aunque obviamente, digamos, no significa que no vayan a haber más, pues que no se vaya como tal a actualizar pues o sea, todo lo que se ha, digamos, hecho en cuanto a Python 2. ¿Cierto? Pero digamos se le quiere dar como mucho más, ¿cierto? Ruta pues y pues y avance a lo que sería, digamos, ¿cierto? Un Python 3, ¿cierto? Pues a pesar, digamos, de que Python 2 todavía, digamos, hay aplicaciones que están, digamos, diseñadas a través de Python 2. Python 3 es la versión, ¿cierto? Pues más nueva, ¿cierto? Digamos, la más actual, ¿cierto? Pues digamos que ya en una versión, pues, digamos, pues por encima de la 3.7, ¿cierto? Y digamos, ¿cierto? Pues que todo eso lo ha hecho también que la misma comunidad que se ha encargado entonces de, ¿cierto? Digamos, de mejorarlo y de traerle pues nuevas actualizaciones, ¿cierto? Digamos, sabemos entonces que, ¿cierto? Las versiones de Python, tanto Python 2 como Python 3, entre sí no son compatibles, ¿cierto? Porque digamos hay secuencias de comandos que si se ejecutan bien en Python 2, en un entorno de Python 3, pues digamos que ya no son como que correrían tan bien, ¿cierto? Digamos que ya pues pueden presentar hasta ciertos errores, y también digamos de manera pues inversa. Cierto, pues por acá digamos tenemos entonces, cierto que, cierto, pues digamos yo poder como tal migrar una aplicación eh, de Python 2, cierto, a Python 3, pues, cierto, también consume pues mucho tiempo, también pues puede ser costoso, y también digamos, cierto, pues es como bastante arriesgado. Por eso es que se ha preferido entonces que los programas, cierto, que ya están diseñados en Python 2, pues cierto, digamos, se queden allí, cierto, y que más bien digamos, cierto, se traen pues como decir, si se desea, digamos, cierto, pues como implementar algo nuevo, esto ya se arranque como tal de cero en Python 3. Este curso entonces, cierto, sea como tal a usar o a centrar más que todo en Python 3, cierto, pues que digamos es como la versión más actual, que la que más tiene soporte ahora. Y cierto, ahora pues hay más de un Python, ¿cierto? O sea, recordemos que entonces, ¿cierto? Pues Python fue la primera, ¿cierto? Pues versión de este lenguaje de programación, pero actualmente, ¿cierto? Digamos, hay una versión pues como extra de cada uno, ¿cierto? Y es que además de Python también tenemos, ¿cierto? Pues como otro miembro de la familia, ¿cierto? Que es Python, ¿cierto? Y que digamos, pues Python es como una de las pues posibles soluciones al rasgo, ¿cierto? De Python, pues que es un poquitico como más doloroso, y es que, ¿cierto? Recordemos que no está tan eficiente. Entonces, los cálculos matemáticos que son muy grandes, ¿cierto? Y complejos pueden ser, digamos, fácilmente codificados por Python, ¿cierto? Pues mucho más fácil que en C y en otro lenguaje, pero la ejecución del código que resulta puede requerir de mucho tiempo, ¿sí? Entonces, digamos que cómo se puede estas dos, pues cómo se reconcilian estas dos contradicciones. Y es que una solución es escribir las ideas matemáticas usando Python, y cuando ya se esté absolutamente seguro de que el código es correcto y que produce obviamente un resultado válido, pues se puede traducir a C, ¿cierto? Porque ciertamente en C, pues digamos que se va a ejecutar mucho más rápido que en Python puro. Entonces digamos que eso es lo que pretende hacer Python, que es traducir automáticamente el código de Python, limpio y claro, pero no demasiado rápido, al código C compilado y hablador, pero ágil. También tenemos entonces, ¿cierto? Lo que sería Jython, ¿cierto? Que es otra versión de Python, ¿cierto? Y la J es por Java. Entonces digamos que es como un Python, pero que está escrito en Java en lugar de C.
Es útil porque, pues si digamos yo quiero como desarrollar sistemas grandes y complejos que sean escritos completamente en Java, y yo deseo agregarle cierta flexibilidad de Python. Entonces, digamos, es como el regional C Python puede ser difícil de integrar en un entorno de este tipo, pues ¿cierto? Ya que ese y JavaScript, pues ¿cierto? Digamos, vienen en mundos muy diferentes y no comparten como muchas ideas en común. Entonces, ¿cierto? Python lo que hace es que puede comunicarse con la infraestructura de Java existente de manera más efectiva, ¿cierto? Y pues, digamos, obviamente también le integra cosas de Python, ¿cierto? También tenemos, ¿cierto? Lo que sería entonces PyPy y Python, ¿cierto? Que digamos por acá, ¿cierto? Pues digamos el logotipo, ¿cierto? Pues PyPy, ¿cierto? Es como Python, ¿cierto? Dentro de otro Python. Entonces digamos como que en otras palabras, ¿cierto? Como que representa un entorno de Python que está escrito en un lenguaje similar al de Python llamado Python, ¿sí? Que es como un Python restringido, ¿cierto? Digamos, o sea, es en realidad un subconjunto de Python. El código fuente entonces de PyPy, ¿cierto? No se ejecuta pues digamos de manera, o sea, no como tal se interpreta, ¿cierto? Sino que se traduce al lenguaje de programación C y después se ejecuta por separado. ¿Para qué eso es útil? Si se desea probar cualquier característica nueva que pueda ser o no traducida e introducida pues en lo que yo implemento de Python, es más fácil verificarla, ¿cierto? Con PyPy que con CPython. Sí, y pues digamos que esa es como la razón por la cual PyPy es una herramienta más para las personas que desarrollan Python que para el resto pues como tal de usuarios. Listo, ahora, ¿cierto? Python como tal, nosotros pues tenemos digamos la facilidad de que, ¿cierto? Si digamos alguien pues es usuario que tenga el sistema operativo de Linux ya instalado, probablemente digamos ¿cierto? Ya esté como tal integrado, ¿cierto? Y basta con que en la consola o en la terminal pues escriba, ¿cierto? Pues Python 3 y ya, ¿cierto? Digamos ahí como tanto le saldría, ¿cierto? Digamos la versión que se encuentra, ¿cierto? Si de pronto no, pues o sea, ya digamos se podría pues como ir a toda la documentación pues para digamos ¿cierto? Saber cómo se puede descargar este paquete y también instalarlo. Y para el resto de la gente, ¿cierto? Digamos que tiene pues Windows, ¿cierto? Digamos Mac, ya directamente en la página, ¿cierto? Digamos de Python, pues hay un enlace para que uno pueda entrar y descargarlo. De momento como tal, en esta sesión, esta semana, no vamos como tal a descargarlo, sino que vamos a usar como tal su versión en línea para poder entonces, ¿cierto? Hacer los programas, ¿cierto? Allí y ¿cierto? Ya digamos en la próxima semana, ya veremos entonces cómo podemos ya descargarlo y también digamos, pues usarlo directamente por consola, ya por acá instalado pues como desde nuestra computadora.